Muy bien. Ya tuvimos entonces una parte anterior en la cual hicimos un botoncito en el cual seleccionábamos cuál era la entrada que iba a funcionar para el equipo de sonido. MP3, CDs, audio de un componente, micrófono, FM, AM. Bueno, simulamos varios componentes que se pudieran seleccionar a partir del botón de su equipo de sonido que se llama Function. Listo. Y luego pasamos a una sola salida, que en este caso sería el parlante. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentren un multiplexor por ahí en un equipo de sonido, en un televisor, entonces ya saben que lo que está haciendo es seleccionando datos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, hablando de selección de datos, entonces lo que vamos a hacer es llevar los datos de multiplexación como paquetes. Como paquetes. Ya no va a ser un bit que se va a llamar 0 y 1, sino que va a llevarse un paquetico. Es muy utilizado, por ejemplo, dentro de los procesadores, antes de que se meta los datos que debe hacer la unidad aritmético-lógica dentro del procesador, los datos se tienen que multiplexar. Es decir, cuando yo le digo por la calculadora o le envío, por ejemplo, una letra por pantalla, por ejemplo, si yo envío, por ejemplo, una palabrita, entonces la unidad aritmético-lógica tiene que identificar qué son las letras o qué son los números que yo estoy llevando a esa unidad y hacer la operación que tiene que hacer. Listo. Entonces, lo que vamos a simular es simplemente dos paquetes de datos que van a estar representadas por dos numeritos, ¿sí? Dos numeritos, y él tiene que seleccionar cuál es el dato que quiere sacar a la salida, es decir, pasarlo a memoria, ¿sí? Y representarlo por medio de una pantalla, pero resulta que para nosotros una pantalla sería una LCD y tendríamos que, como hablaba anteriormente, llevarlo desde un microcontrolador, algo un poquito más avanzado para poderlo ver. Entonces esta simplemente va a ser la base, lo vamos a ver como un display representado por un display de 7 segmentos. Como los datos solamente tienen 4 bits, entonces solamente va a poder mostrar 16 posibles combinaciones, donde las primeras 9 van a ser números y los bits de ahí para adelante que va a representar ese display desde el 10 hasta el 15 van a ser unos simbolitos que están codificados dentro de un elemento que se llama un decodificador BCD. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la simulación. Recuerden que esta segunda parte la vamos a hacer la próxima semana. Aquí es donde va a quedar su tarea. Yo voy a simular un paquete de datos de 2 datos. Ustedes van a tener que hacer un paquete de datos de 8 datos. Es más, lo voy a subrayar desde acá. ¿Sí? 8 datos de entrada, o sea, 8 números diferentes en paquetes de 4 bits. Yo voy a hacer 2 datos solamente. Les anticipo algo, van a tener que hacer un análisis combinacional o quizás van a tener que montar con puertas, simplemente pensando en que cuando se seleccione ese dato, dicho dato, entonces ustedes tienen que ir a activar con puertas para que finalmente me muestre la salida, la que sí debe de ser. Para no ser no ser tan abstracto, entonces voy a ir directamente al simulador. Y vamos a empezar entonces. El video anterior utilizamos el 151, que era un multiplexor que tenía 3 bits de entrada, con los cuales yo iba a seleccionar las 8 posibles datos de entrada como tal, y iba a tener una sola salida. En este multiplexor es un poco diferente. Yo voy a tener simplemente un dato de entrada de selección, va a ser 0, 1, y cuando sea 0, 1, él va a ir a seleccionarme un paquete de 4 o otro paquete de 4. Listo. A ver, entonces a la selección 7457. 7457. Recuerden de que estos elementos que estamos seleccionando está inspirado, o la aplicación que le dimos está inspirado en una página que pues investigamos por acá con las aplicaciones y me sugería que utilizara el multiplexor, tres diferentes multiplexores, 3 diferentes referencias, una que ya hicimos, ¿sí? Otra que está por verse o que ustedes consulten un poquito más a fondo, y la 157 que es la que vamos a utilizar. ¿Listo? Son 3 encapsulados diferentes, pero que finalmente lo que hacen es escoger una cantidad de datos de entrada para llevarlos a la salida. Muy bien.
Listo, está la 157. Voy a sacar el 7447. Creo que ustedes ya lo conocen, estoy seguro que ya lo conocen. Es un convertidor, un decodificador BCD, ¿sí? O sea, casi que a display, pero a display de ano común. Y voy a sacar, hablando de display, voy a sacar un display de 7 segmentos que está por acá. Voy a sacar uno rojo. El display rojo es más recomendado en el simulador debido a que se ve más en la activación. Es de ánodo común y es rojo. ¿Listo? Vean acá, ánodo común rojo. Listo. Muy bien. ¿Qué más necesito? Entonces lo mismo que sacamos en la simulación anterior, un Logic State y un Logic Pro, pero VIP. Pero VIP. Listo. Muy bien. ¿Necesito algo más? Creo que no. Por ahora es lo que voy a necesitar. Voy a sacar mi base funcional que va a ser el multiplexor y vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo primero que todo. Este señor ya no va a tener 3 bits de selección como el otro. Ya solamente tiene uno. Tiene un bit que se llama el enable, una entrada de conexión. También la debo llevar a 0, a GND, para poder que él funcione. Si veo un 0, entonces coloca un 1 y permite que todo el encapsulado funcione. Ahora, notes en esto, ya no tengo 8 diferentes, porque yo voy a seleccionar es uno solo, pero ese uno solo o el otro va a ser mi bit A, representado con 4 bits, y mi paquetico B, que va a ser 4 bits. Entonces, para no equivocarnos, entonces voy a colocar Logic State en los puntos donde se llama nada, donde el bit menos significativo sigue siendo bajo. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo acá. ¿Sí? Solamente en los primeros 4 que se llaman A. Mírenlo acá. 1A, 2A, 3A y 4A. Listo. Ahí ya tengo mi primer paquetico de bits. Ahora voy a seleccionar mi segundo paquetico de bits. Va a estar por acá abajo. ¿Sí? Quizás tengo que correrla un poquito más. De hecho, no voy a hacer esto porque ya tengo mi paquete de 4. Simplemente copiar el bloque. Listo. Copiémoslo acá abajo. Y posiblemente los tengo que llevar un poquito más lejos para que me deje interconectarlos. Es un poquito más lejos. Muy bien. Ahora sí, el 1B entonces va a ir acá. Este es el 2B. Recuerden, esto es como si estuviera conectando dos puntos de entrada del 151, del 74-151 de aplicación anterior. Estoy pensando en que lo que voy a multiplexar acá son bits de entrada de una memoria. Muy bien. ¿Con quién voy a seleccionar los bits de entrada? Entonces voy a traérmelo por acá, voy a colocar 2 por acá, uno por aquí y otro por acá. Este señor es el bit de selección. Este señor es mi punto de conexión que se denomina enable, el que va directamente a tierra, insisto, en mi circuito integrado real. ¿Listo? Irías directamente a tierra. O un pulsador si yo quiero tener el control de la activación. Muy bien. O un pin de microcontrolador si lo quiero manipular por medio de otro control externo. Muy bien, listo. Entonces, voy a colocar entonces acá a la salida directamente no, voy a colocar primero los Logic State para que miremos qué me va a mostrar la salida. Listo. Muy bien, listo. Lo vamos a dar a simular. Vamos a ver la diferencia. Resulta que este bit de acá me va a señalar cuál es el bit que voy a seleccionar. Si es 0, entonces va a ser el A. Si es 1, va a ser el B. Entonces, listo. Si yo por acá voy a tener, para diferenciarlos, voy a colocar acá un 2. Ese sería el 2. Y por acá voy a colocar el 4. ¿Listo? Supuestamente, ahí como tengo un 0, me coloco el 4. Pero si yo lo cambio para 1, entonces me va a mostrar el 2, perdón. ¿Sí? Este es el 2, no el 1, sino el 2. ¿Listo? Que es que yo en el 2 no tengo el 2, sino que tengo el 4. Entonces mírenlo ahí. O tengo el 8, mejor. El 8. Pero resulta que no, es que ya no quiero seleccionar el 8. Quiero seleccionar
ya no tengo un 4, sino que tengo es un 1. Entonces, mírenlo ahí. ¿Listo? Seleccionas el 1. Entonces, este bit de selección me dice cuál es el número que voy a colocar desde memoria aquí en la salida de pantalla. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo y retomo. ¿Para qué se utiliza entonces todo esto? Para ir directamente a la unidad aritmético lógica del computador y que, pues como una aplicación, que es en la que nos estamos basando, para que vaya y me muestre y haga la operación de dos números o de varios números. ¿Listo? Coloca la selección que yo tenga la entrada, ¿sí? Él selecciona el número y él vaya a hacer la operación. Muy bien, en comunicaciones entonces sería, por ejemplo, esto. Por ejemplo, tengo por acá fibra óptica y tengo por acá otro tipo de comunicación. Entonces, por acá envío un dato y yo selecciono, ¿sí? ¿Cuáles son los que voy a, por ejemplo, los datos de un Ethernet? Entonces los envío por acá, ¿sí? Que es que tengo Wi-Fi, que es que tengo, ¿sí? Entonces los voy a multiplexar. Es muy común encontrar multiplexores ya dentro de la industria. Obviamente son caros, pero pues son otras tecnologías, no solamente un multiplexor así, es mucho más complejo, pero esa sería la base. Muy bien. Voy a colocar para que me muestre por pantalla, que es básicamente lo que ustedes deben de hacer. ¿Sí? Miren, colocarlo por pantalla, o sea, por un display de 7 segmentos, los bits que está codificando, pues para mí sería entonces muy sencillo, pensando en el contador que ya hicimos previamente, sería básicamente hacer esto. Yo coloco, en vez de los bits de activación de la salida, voy a colocar mi decodificador. ¿Sí? Voy a darle eliminar. Suprimir. Y voy a sacar mi decodificador. Recuerden que mi decodificador es este. Tiene 4 pines de entrada y hay unos pines que están en el aire. Esos pines que están al aire, pues yo no los toco pensando en que están negados. Ellos, por defecto desde el programa, van a aparecer como si estuvieran desactivados. ¿Listo? Entonces no los voy a tocar. Estos que serían los bits de reset. Y voy a colocar acá la salida, básicamente mi display con los 7 segmentos que está configurado perfectamente. ¿Qué tengo que hacer yo con este display? Acá donde yo voy a hacer la conexión, debería de colocar resistencias, ¿no? Porque pues si salen 5 voltios, podría quemarme cada uno de los segmentos del display. Yo no voy a colocar la resistencia, lo voy a colocar acá directo, ¿sí? En eso variaría la simulación de lo real. Que yo acá, por ejemplo, no tendría entraditas así, sino que tendría, eh, si lo quiero simular, entonces serían pulsadores. Si quisiera esto, tener bits de entrada, entonces lo tengo que sacar de otros elementos externos, por ejemplo, memorias y algo así, directamente acá, pero él debe de tener siempre una configuración circuital, una ecuación de señales que me diga que está conectado o a VCC o a GND. Si no, no funciona. Si no, no funciona. ¿Listo? Recuerden que si los pines están al aire, funcionan como un don't care, o sea que se podría enloquecer. Eso pasa generalmente con las entradas, más no con las salidas. Muy bien. Entonces ya solamente me falta colocar este VCC. Lo mismo voy a utilizar. Si quiero yo utilizo un VCC, ¿cierto? Puedo utilizar un VCC. O si quiero una punta lógica que me diga que tiene un 1. Sí, voy a utilizar un VCC para variar un poco y le voy a colocar 5 voltios, pensando en que es una tecnología TTL. Muy bien. Ahorita sí, entonces vamos a hacer la simulación. Y me está mostrando un 1. De comienzo vamos a ver un 1. ¿Por qué? Porque pues básicamente eso es lo que me está diciendo el selector de que muestre el primer bit, el 1. Pero si yo le digo que muestre el otro, entonces me va a mostrar un 8. ¿Sí? Que es que al 8 lo va a cambiar por un 9. Sí, mírenlo ahí, un 9. Pero este ya no va a tener un 1, sino que va a tener un 5. Entonces mírenlo ahí. Yo selecciono el que necesito. ¿Listo? Imagínense en esto, que es la tarea de ustedes. Yo por acá, pilas con el dato que les voy a dar. Yo con este señor voy a tener 4 salidas. Si yo coloco otro, ya voy a tener no solamente 2 números, sino que voy a tener 4 números. Pero voy a tener
2 bits de selección, ¿sí? Espero que me estén entendiendo. Si saco otro, si lo replico, entonces voy a tener, que esa ya es la tarea de ustedes, voy a tener 4 bits, miren, 4 entraditas, a ver, no lo copié, sí, copié el bloque, voy a copiarlo acá, listo. Voy a tener, ¿qué? Voy a tener ya no solamente 2 números, sino que voy a tener 4 números. Y voy a tener 2 bits de selección, que son estos, ¿sí? Son estos. Este de acá y este de acá. ¿Listo? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener 8 salidas. Es decir, un paquete, como al principio, miren, un paquete de 4, mírenlo acá, un paquete de 4, y otro paquete de 4, otro paquete de 4. Cuando yo seleccione este bit que está acá, este paquetico va a representarse acá. Y si yo selecciono con este paquetico va a representarse acá. Volveríamos a tener, si coloco otro multiplexor, si coloco otro multiplexor, entonces, ¿qué pasaría? Voy a tener nuevamente 4 bits de entrada con, 2 bits de entrada representados por paquetes de 4, un paquete de 4 aquí, va directamente acá al A, y otro paquete de 4 acá, que va al B, con un bit de entrada. Entonces, pilas con esto, porque si yo coloco este en cascada con este, mírenlo, se ajusta perfectamente. Obviamente esto lo elimino, ¿sí? Este circuito de acá, me toca dejarlo hasta lo último, este circuito no lo coloco acá todavía, ¿sí? Me toca dejarlo ahí hasta lo último. Y en lo que se va a basar la tarea de ustedes es esto. Ya aquí tendría 4. Si yo paso estos 4 acá, estos 4 acá directamente, aquí me saldrían 4 y vengo y lo decodifico, ¿sí? Pero, si yo coloco uno más, voy a tener un bit de entrada de más para seleccionar, o sea, un bit de selección principal. Entonces ya no voy a tener solamente 2 que tengo que configurar, sino que voy a tener otro de más. Ustedes tienen que hacer uno que haga 8, es decir, que tenga 8 numeritos. Si quieren, ven nuevamente el video. Si no, entonces piensan en esto. Si para este circuito que tengo acá, yo voy a tener 4, entonces para el otro va a ser el doble de este. ¿Sí? Va a ser el doble de este. Voy a tener otros 3 multiplexores aquí. Y en esos 3, entonces, como ya tengo 2 acá, entonces voy a tener que colocar otro de más. ¿Listo? El circuito va a tener aproximadamente, a ver, no quiero mentirles, por cada 3, entonces tendría uno, este tendría el otro, tendría aproximadamente 7 multiplexores de estos mismos, ¿sí? Como duplicar ese circuito, me quedan 2 acá, entonces me toca sacar otro, ¿sí? Serían 7. Y finalmente, en ese último multiplexor, tendría este decodificador con este display. ¿Qué puedo hacer entonces yo con él? Ya empezar a codificar, ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, el doble serían 8, que es básicamente la tarea que tienen para esta semana. 8 datos de entrada seleccionados y sacados por medio de un display de 7 segmentos. Listo. Voy a entonces a parar video ahí, ¿sí? Simplemente entonces sería, como les digo, duplicar este circuito que está acá. Es más, me voy a curar en salud. Voy a eliminar este codificador de acá para que no haya ningún problema. eh, para que no tenga ningún problema. Un momento. Y con ese entonces ya, con esta base, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Un circuito combinacional en el cual yo simplemente seleccione con un bit de entrada, con un bitcito de entrada, estos bits que quedan en el aire. Si se me activa este en el 0, entonces él tiene que identificar, si me activo 1, y él tiene que identificar de qué es este el que estoy activando. ¿Listo? Voy a colocar este más abajo. Entonces sería acá, miren, sería como por acá. Vengo y duplico este circuito. Entonces me quedaría como así. Aplicarlo por acá abajo. ¿Sí? El circuito quedaría como por acá abajo. Y
Y con esto entonces ya tendría simplemente que colocar un multiplexor más acá y pasarlo al decodificador. Y listo. Ya ahí tendría entonces el circuito completo. Ese es el circuito que hay que hacer, miren, ahí lo tienen en pantalla. Cada uno de estos bits, entonces que yo con un circuito combinacional, entonces vaya a activar cada uno de los bits. ¿Listo? Listo, muchachos. Corto video entonces aquí. Y la próxima semana entonces hacemos el de multiplexor. Muchas gracias.